Cuento La mujer y el lobo. En un pueblo rodeado de bosques vivía una mujer llamada Elara. Era amable, trabajadora y querida por todos. Sin embargo, cada noche escuchaba un aullido que la inquietaba profundamente. Sentía que algo dentro de ella respondía a ese llamado. Una noche de luna llena decidió seguir el sonido. Se adentró en el bosque hasta que encontró un lobo enorme de ojos dorados. No la atacó. La observó con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Elara sintió miedo, pero también una extraña ternura. ¿Quién eres?, preguntó. El lobo respondió con voz humana. Soy lo que dejaste atrás, tus deseos no expresados, tu rabia, tu fuerza, tu instinto. Me negaste para ser buena ante los demás, pero soy tuyo. Sin mí estás incompleta. Elara lloró. Recordó todas las veces que cayó por miedo, todas las veces que fue amable cuando quería gritar. Entonces dio un paso hacia el lobo y lo abrazó. En ese instante el animal se fundió con ella y su cuerpo tembló con una nueva energía. Al regresar al pueblo, todos notaron algo distinto. La notaron cálida, pero menos complaciente, y su mirada era más profunda, más viva, más, tal vez, salvaje. ¿Has postergado sueños, deseos, proyectos? ¿Hay algo que has sentido muchas ganas de hacer, pero no te has atrevido? ¿Te cuesta trabajo decir que no? Porque no quieres, porque no puedes, porque no tienes tiempo, o porque alguien está traspasando tus límites. De todo esto se trata este cuento. Se trata de la llamada interior, desde un lugar nuestro que podemos denominar la sombra. Se llama la sombra porque está oculto a nuestros propios ojos. Forma parte de nuestra psique, forma parte de nuestro ser y sin embargo son aspectos que solemos tener poco expresados, no reconocidos, no desarrollados. Muchas veces se habla de que en la sombra hay un aspecto desagradable de nosotros mismos o que no nos gustaría mostrar socialmente o mostrar ante los demás. Y por supuesto que si nosotros podemos reconocer eso que realmente hay internamente o que en sí, por ejemplo, en todos los seres humanos hay una parte que puede ser excluyente, racista, prejuiciosa y demás, en lugar de negarlo y en lugar de decir no, yo nunca, yo para nada, puedo hacerme amiga de ese aspecto que no es socialmente algo muy deseable. Pero la verdad es que en la sombra no solamente hay esos aspectos que son considerados como indeseables, que no queremos reconocer de nosotros mismos. Sí, sí los puede haber, sí, sí los hay. Y qué bueno poder ir avanzando en este, podernos ver más integralmente y decir, bueno, no soy pura luz o pura belleza o puro buen trato, sino que también hay sentimientos y emociones que nos ha costado trabajo reconocer por la misma razón, porque son penadas socialmente, son como poco aceptadas, pero no necesariamente es que tienen esa connotación de un aspecto de nuestra persona. Por ejemplo, el enojo, la ira. Evidentemente, todos estamos diseñados para sentir enojo, pero unos más, otros menos, podemos autocensurarnos la posibilidad de expresarlo.
Y esto puede ser una consecuencia de la manera en la que crecimos, porque en sí todo lo que queda sepultado en la sombra tiene que ver con cosas que se contraponen, que hacen como cortocircuito o choque con los valores que nos fueron infundidos conforme fuimos creciendo. Entonces, por ejemplo, pudimos crecer en un entorno en el que había que callarse o había que portarse bien o había que moderar la expresión de nuestra personalidad o había que ser humildes o, por ejemplo, el ser siempre amable antes que sincero, por ejemplo. Y entonces, como está mal visto en nuestro propio entorno familiar y por supuesto en nuestro entorno cultural y social, pues mejor lo vamos relegando. Y el enojo es una de las que más se censura. Socialmente se le tiene mucho miedo al enojo. Y por supuesto que lo ideal es poder regularlo y poder expresarlo de la mejor manera posible. Pero cuando lo estamos mandando a la sombra así, de manera constante, pues estamos creciendo esa sombra, estamos creciendo ese aspecto que va a tener una repercusión, va a tener una repercusión en nuestra propia vida emocional, en nuestras propias relaciones interpersonales y en nuestra salud, tanto mental como física. ¿Por qué lo negamos? Pues por miedo a perder el amor, por miedo a ser excluidos, por miedo a ser señalados, por miedo a ser castigados, digamos, psicológicamente. Otra de las cosas que suelen mandarse mucho a la sombra puede ser la tristeza. Una tristeza que nos da miedo sentir también, nos da miedo el dolor y entonces la taponeamos con otros estímulos y comportamientos que suelen ser excesivos y al final de cuentas contraproducentes. Cualquier tipo de comportamiento excesivo puede ser contraproducente para nuestra salud física o nuestra salud mental. Entonces, pues ahí es donde se puede manifestar también el llamado de esta parte instintiva, porque las emociones son un aspecto instintivo. O sea, todos los mamíferos nacemos con la capacidad de sentir y expresar mínimamente enojo, tristeza, alegría, miedo y asco. Pero en el mamífero humano, pues hay una serie de condicionantes que te dicen no, aquí no, no, en esta medida no, etcétera. El tema es que, bueno, la tristeza también es una de ellas que si no se reconoce, si no se transita, pues puede llevar a consecuencias peores. ¿Y cómo transitarla? Si es tan atemorizante hacerlo. Insisto una vez más, en un contexto seguro. ¿Cuáles son los contextos seguros para transitar este tipo de sentimientos, de recuerdos y de emociones difíciles? Pues el contexto terapéutico, que es un lugar seguro y libre de juicio, pero también puede ser la escritura terapéutica, que ayuda a ir descargando y observando, observándose a sí mismo, o también puede ser a través de interacciones, ¿no? Contárselo a alguien a quien se le tiene mucha confianza y que sabes que te va a recibir lo que te está pasando, lo que estás expresando, sin juzgarlo, sin necesidad de cambiarlo. A veces hay personas a las que les funciona el contacto con la naturaleza o hay a quienes les funciona la meditación, irse hacia el cuerpo respirando y permitirse sentir todo lo que surja. Sentir a veces nos atemoriza, pero nos hace más fuertes y nos hace más integrados porque eso es lo que va sucediendo. Como le pasó a la chica del cuento, que cuando abrazó toda esta parte suya que no había reconocido, a lo mejor tomó un aspecto más salvaje,
por así decirlo, que es como más directo, como más franco, como más, a lo mejor en ocasiones verse menos buenita, porque esa es una de las cosas que más sostiene este tema de no expresar lo que se está necesitando expresar y sobre todo autocensurarse. Pero en la sombra no nada más hay estos sentimientos desagradables o estos aspectos de nuestro yo que no son como los más luminosos. También hay fuerza, hay talentos que a veces igualmente hemos dejado relegados sin explorar, sin expandir, sin reconocer por diversas razones, ¿no? Puede ser desde esto, pongamos el caso de alguien a quien le gusta cantar, pero ha incorporado también este mandato o este mensaje de no, o sea, eso está como, ¿cómo vas a ser tan protagónica? Hay que ser humilde, hay que ser sencillo, o alguien a quien le gusta bailar y a lo mejor hubo ahí censura. Una de las censuras más claras ha sido a lo largo de la historia la censura de la sexualidad, de la expresión sexual o la expresión de la sensualidad. Y la sexualidad realmente no solamente es el encuentro sexual con el otro, es también todo ese aspecto creativo que es inherente a todo ser humano. Quizá la expresión de un factor creativo ha estado ahí relegado y a veces es necesario revisar desde dónde, es necesario revisar la historia personal, la historia familiar, para reconocer cómo se incorporó esa prohibición o esa censura. A veces es necesario como acechar los pensamientos porque hay que decirlo. El censurador o el juez más severo, en realidad, es el que tenemos dentro de nosotros mismos, es el juez interior. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está habiendo un llamado? Generalmente cuando estamos empezando a sentir molestia, insatisfacción, una dificultad en relaciones, ya sea amorosas, familiares o laborales, y no estamos pudiendo regularnos, integrar, o estamos sintiendo frustración, o estamos sintiendo aburrimiento, o no podemos discernir claramente nuestro propósito de vida, o a veces el hecho de caer en una depresión y que no te puedes explicar de dónde viene, todos esos son los llamados del lobo, los llamados de la vida interior que está aullando y gritando, voltéame a ver. Hay algo aquí que tengo que decirte y no te lo tengo que decir para que sufras, para que, como una forma de castigo, como una forma de evidenciarte. Te lo tengo que decir porque soy un llamado de tu propia alma que te está diciendo, exprésate, expande, sé tú mismo, sé tú misma. Desarróllate como ese ser único e irrepetible que vino a esta vida a ser ese ser único. Esos son los llamados y esa es la importancia de hacerle caso a ese llamado. ¿Y tú te has dado cuenta de algún llamado? ¿Has recibido algún llamado de atención a través de tu cuerpo, de tu emoción, de cosas que te están pasando en la vida? ¿Qué has decidido hacer? A veces el llamado es generalmente a quedarnos a sentir, a saber qué estamos sintiendo y qué necesitamos. A veces el llamado es a movernos más. A veces el llamado es a quedarnos quietos. A veces el llamado es a iniciar eso que hemos estado postergando durante tanto tiempo. A veces el llamado es a soltar algo
a despedirse de algo y por eso de pronto nos resulta difícil. Pero si has pasado por alguna de estos llamados o has sentido que has podido responder a alguno de estos llamados, comparte en los comentarios. Me encantará leerte y saber cómo es tu lobo o tu llamado interior, hacia dónde te está convocando y cómo lo estás resolviendo. Nos vemos en una próxima ocasión.